tardes. Buenas tardes a todos aquellos que ven la clase grabada. Vamos a comenzar, perdón, ahí está, con la clase de hoy. ¿Sí? Uy, ok. Perdón. Se, se me salió el Meet. Ahí está. Vamos a compartir nuevamente. No sé qué toqueteé acá. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Sí, vamos a desarrollar el tema directamente relacionado con lo que es la función del administrativo en el sector de salud. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis del concepto de consulta, diferentes soportes y métodos de recepción del bono según el convenio y una definición y clasificación del paciente según la cobertura y según la vía de admisión dentro, digamos, de lo que es el, el Instituto de Salud. ¿Sí? Entonces, en esta clase nosotros trataremos todo lo concerniente o concerniente en realidad en lo que es la administración en el área de salud. ¿Bien? Entonces, desde cómo definir una consulta, ¿sí? La recepción de todo lo que debe traer el paciente cuando asiste a la misma y también los pasos que debemos seguir hasta el momento de la facturación. ¿Sí? Que no solamente va a depender esto de la obra social, sino también del tipo de paciente en el cual nosotros, ¿sí? En esta clase vamos a clasificar y también vamos a clasificar la recepción según el tipo y también según la cobertura que ese paciente posee. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de consulta, en realidad debemos conocer qué es una consulta, ¿sí? ¿Cómo la definimos? Sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Denme un segundito, porque tengo, no sé por qué, una breve sospecha de que en realidad nosotros esto de la consulta lo vimos. Entonces, quiero corroborarlo, no vaya a ser cosa que le esté dando algo que ustedes ya lo vieron. Denme un segundo, porque si es así, a ver, bien, vimos bien. Entonces sigo. Entonces, una consulta, eh, a ver, en realidad la definición que nosotros vamos a aportar es qué es la acción y el efecto de consulta. Es decir, examinar un asunto, o sea, buscar datos que tengan que ver con alguna materia en especial y solicitar un consejo. Entonces, consultar o solicitar, ¿sí? Al parecer la institución que nos pueda llegar a dar o acercar a otra persona cuando una persona acude a un médico, por ejemplo, con una inquietud o cuando nosotros vamos eh, a una consulta, ¿sí? Entonces, nosotros podemos definir la consulta médica, podemos verla en realidad desde dos ópticas, digamos, a una institución nos dirigimos para consultar a un profesional o que solicita el profesional desde la salud que uno o que él mismo vaya al domicilio a hacer una visita, que sería también una consulta médica. ¿Sí? Entonces, la consulta médica, nosotros redondearíamos que sería el tiempo en el que el paciente está junto con el profesional en un espacio determinado, ¿sí? Porque estaríamos haciendo referencia a la consulta en el consultorio del profesional
o el profesional en el domicilio del paciente. ¿Sí? Y que a través de esa consulta el profesional le va a brindar su parecer y le va a brindar su recomendación, ¿sí? Y los pasos que va a seguir ese paciente. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de la recepción del paciente con bono de consulta, ¿a qué nos referimos en realidad? Sería cuando el paciente concurre a una prestación médica luego de que haya solicitado un turno previamente. Ya veremos también nosotros lo que tiene que ver con la agenda en cuestión de administración en salud, donde a través de esa gestión, ¿sí?, que hace el paciente para poder lograr una consulta con el profesional, se le va a asegurar si el profesional va a atender por su obra social, en el caso que obviamente el paciente la mencione, o va a atender en alguna otra clínica donde pueda brindarse a lo mejor el servicio a través justamente de la obra social o de su prepago. También podrá este paciente presentarse de manera espontánea, o sea, sin ningún turno, ¿sí? Que ahí también se deberá constatar que al momento de realizar esta prestación el paciente está solicitando, que esa prestación que el paciente está solicitando, eh, si tiene obra social que esté en vigencia, ¿sí? Que no tenga el servicio, vamos a decir, suspendido, ¿sí? Nosotros ya hemos hecho referencia a esto cuando veíamos la forma en la que el administrador podrá ingresar a la superintendencia para ver justamente cuál es la situación del paciente con respecto a su obra social. ¿Sí? También en afiliado tenemos que estar seguros de que no se le haya dado de baja ese afiliado. ¿Sí? Y por eso vamos a solicitar no solamente la credencial, sino también en algunas obras social, uno de los requerimientos es presentar el DNI. Y también en algunos casos es un requisito muy importante presentar el último recibo de sueldo. Entonces, cada vez que nosotros mencionemos algunos requisitos o algunos de los pasos a seguir, obviamente que estamos haciendo también alusión a lo que particularmente estipule cada obra social, cada prepaga con respecto a estos tipos de requisitos. Porque puede haber, que alguna obra social pida más o menos, ¿sí? Eso depende de cada una. Nosotros vamos a ver en algunos casos donde la obra social acostumbra que el paciente se presente con una orden de consulta, es decir, lo que comúnmente nosotros denominamos bono, y lo entregue al administrador en salud para que el administrador lo complete y por supuesto que esto será luego lo que se va a facturar a la obra social. Otras obras sociales no trabajan con el bono, ¿sí? Sino que el bono lo elabora el mismo administrativo en forma manuscrita, ¿sí? Por supuesto con un membrete, y otras directamente van al sitio online y allí digitan el número del carnet, ¿sí? Y un código de seguridad que lo brinda directamente el paciente, y ahí se le dará la autorización para la consulta o se le indicará si fue rechazada, por ejemplo, o si es un afiliado inexistente o está dado baja, etcétera. Hoy en día tenemos las aplicaciones. Pero cualquiera sea la circunstancia, todo eso se va a imprimir en una hoja 4, ¿sí? Y le hago firmar al afiliado y que complete aclaración y número de DNI. ¿Sí? Porque eso, acuérdense, que es lo que se le va a facturar a la obra social o a la prepaga. ¿Sí? Por eso tenemos distintas posibilidades con respecto a la forma de percibir la consulta del paciente. ¿Sí? Como habíamos dicho, por una orden de consulta que va a recibir el administrativo, la vamos a verificar los datos, que el paciente está vigente,
su afiliación en realidad, o ha sido dado de baja o ha sido suspendido, ¿sí? Eso nosotros lo denominamos como orden de consulta, ¿sí? Y también hasta hace un tiempo teníamos lo que se llamaba cupón, ¿sí? Si alguno por ahí tiene unos añitos más, van a recordar que había un aparatito en donde se ponía el carnet y luego como si fuese una tarjeta de crédito se pasaba, ¿sí? Y quedaba marcado todos los datos como si fuese una tarjeta de crédito que tiene un relieve. Eso ya no existe más, ¿sí? Pero sí teníamos la posibilidad de pasarlo, tenemos la posibilidad, perdón, de pasarlo como un postner, ¿sí? Como también se hace con las tarjetas de crédito, en donde se pasa la credencial y ahí automáticamente nos van a autorizar o no. ¿Quién nos va a dar la información respecto a ese paciente en particular? ¿Sí? Y también puede que directamente, según sea la obra social y según sea el tipo de paciente, también cuando nos referimos a la obra social hablamos de prepagas, ¿no? Podrá presentarse directamente con una RP, ¿sí? Que son esos talonarios en donde el médico escribe directamente el pedido. Entonces, ustedes como administradores deben completar con nombre y apellido del paciente, el número de afiliado, el plan que le corresponde. Recuerda usted que ya habíamos hablado cuando hablamos de las obras sociales, ¿sí? O de las prepagas, que algunas tienen diferentes planes. Esos planes van a tener que ver con el tipo de prestación que brindan, ¿sí? Arrancamos obviamente de una base, que es lo que presentan lo que es el programa médico obligatorio, ¿sí? De todas las obras sociales y las prepagas, que mínimamente deben prestar esos servicios, y luego a medida que van diferenciándose los distintos planes, van a poder agregar cantidades de prestaciones y demás. Entonces es importante que si la obra social o la prepaga tiene diferentes planes, ustedes dejen en claro en el tipo de orden que corresponda cuál es el tipo de plan que goce ese paciente. Porque obviamente, de acuerdo al plan, va a tener diferentes coberturas, ¿sí? También agregaremos la condición ante el IVA. Recuerden ustedes que las obras sociales sindicales están exentas de IVA, mientras que las prepagas están grabadas con el IVA. Entonces, a las prepagas le tenemos que agregar el 21%, ¿sí? Y también solicitaremos la edad, el tipo de consulta, la fecha y la hora. Que esos son datos que, por supuesto, eh, nosotros, que somos los responsables, ¿sí? De recetar este tipo de consultas y someterlas al tratamiento que corresponda, según la obra social, vamos a hacerlo eh, responsable, ¿sí? Nosotros somos los responsables de que esté todo completo, ¿sí? Porque si no, vamos a tener problemas para el cobro, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que en todos los casos el paciente debe firmar y debe aclarar en la documentación, ¿sí? Porque va a ser la manera de prestar, vamos a decir, su conformidad respecto a esta consulta a la que se va a someter. Entonces, una vez completado con todos los datos que recién mencionamos, se entrega la orden a la secretaria del servicio que corresponde. Si nosotros estamos en admisión general, se envía a la secretaria, por ejemplo, de la especialidad o del médico al que va a visitar al paciente, que ese es un tema que ya veremos próximamente, lo que es admisión, y ese profesional va a terminar de llenar la orden una vez que haya revisado al paciente y el paciente haya asistido a su consulta, ¿sí? En donde va a agregar cuál es el diagnóstico, su firma, su sello, ¿sí? Luego esta orden correctamente cumplimentada con la firma del beneficiario, como hemos dicho, en algunos casos incluso el domicilio y todos los datos que debe colocar el profesional,
va a ser entregado al área de facturación para que se presente a la obra social o a la prepaga con la fecha previamente establecida para su cobro. Eso también lo vamos a ver en las próximas clases. Cuáles son las fechas de presentación, ¿sí? Y vamos a ver ese recorrido, ese proceso que va a tener que cumplimentar esa orden para poder ser facturada y para poder ser cobrada a la institución y los plazos, ¿sí? Otra cosa, fíjense ustedes, un detalle muy importante para aclarar, ¿sí? Que es el correcto llenado y presentación de la orden. De eso va a depender el cobro, ¿sí? Por lo tanto, los especialistas en administración en el área de salud cumplen una tarea sumamente importante para la institución en donde ustedes trabajan. De ustedes justamente va a depender que se cumplan todos esos requisitos que la obra social o la prepaga exige, para luego poder cobrar todo lo que se factura. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un tema muy importante y una aclaración también muy importante que vamos a tomar, por favor, nota de esto en cuanto a cuando un paciente concurre más de 3 veces a una consulta en un mes o a más especialistas, ¿sí? Deberá adjuntarse un informe médico al al presentarse, mejor dicho, ese paciente a las consultas. ¿Por qué? Porque en realidad tendrá que constatar esa situación el profesional con el informe del paciente y también con la historia clínica del paciente, porque justamente está sometiéndose a un número de consultas o de especialidades, ¿sí? Que la situación requiere que se agregue ese requisito, que sería el informe médico, y de no encontrarse, por ejemplo, el médico especialista, en ese momento se va a buscar al jefe de guardia para que realice ese informe conforme justamente a lo que diga la historia clínica de ese paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supera esta cantidad de consultas o de especialidades que, fíjense que en el nomenclador nacional, que ya hemos visto, que hemos analizado en partes, se identifica la consulta con el código 42, ¿sí? El prefijo 42, fíjense ustedes, que vemos diferentes tipos de consultas. El primer paso, lo primero que vamos a ver, perdón, es el código 410101, que estamos hablando de consulta en consultorio. Luego, cuando el código está seguido de una letra mayúscula, ¿sí? Que ustedes lo ven ahí, lo van a ver también en el nomenclador, hace referencia a una consulta con un médico generalista seguido de la letra A, pero también lo vamos a ver en más detalle. Entonces, cuando hacemos la facturación propiamente dicho, con todos los códigos según los honorarios, según los gastos médicos, lo vamos a ver. Pero ahora, como para recordar un poquito de lo que ya hemos visto y luego nos familiaricemos más con la facturación propiamente dicho, cuando el código lo continúa la letra B, larga mayúscula, es la consulta que ha sido con un médico de familia, ¿sí? Si hablamos del código acompañado de la letra C, estamos hablando de consulta que ha sido con pediatra. Si continúa con la letra D, ¿sí? Son las consultas que han sido con tocoginecología. Y si va acompañado con la letra E, ¿sí? Se trata de consultas médicas con un especialista, ¿sí? Entonces vamos a recordar con esto un poquito lo visto en el nomenclador. Y como les repetí, esto es para que recordemos lo que ya vimos en parte y lo que veremos específicamente cuando vayamos a la facturación. ¿Que nos va a ayudar esto? Con los códigos, porque los códigos nos van a indicar los galenos, ¿sí? Que es lo que hay que abonarle como honorarios al médico en la consulta, ¿sí? También vamos a recordar que la consulta solamente lleva honorarios, ¿sí? Que no tiene otro tipo de gastos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la institución facture bien y cobre bien.
Ahora, nosotros pasaremos a definir lo que es paciente, ¿sí? Cuando hemos hablado de la consulta, hemos mencionado muchas veces al paciente. En realidad, el paciente de salud es alguien que sufre dolor o algún tipo de malestar, ¿sí? Eh, Ahora, la clasificación del paciente es muy amplia, ¿sí? Nosotros vamos a nombrar algunos, ¿sí? Porque puede ser, a ver, paciente oncológico, paciente geriátrico, paciente internado, paciente psiquiátrico, paciente pediátrico, etcétera. Entonces, vamos a recordar que desde el punto de vista de la administración, el paciente es toda persona que concurre a una prestación médica, que recibe los servicios de un médico o de algún otro profesional del equipo de salud y que, por supuesto, va a someterse a un examen, a un tratamiento o a alguna intervención. ¿Sí? En general, o en realidad, vamos a utilizar esta palabra paciente para designar a toda persona sana o enferma que requiere un tratamiento prescripto por un médico, cuidados generales para mantener o para restaurar su salud o algún tipo de cuidado especial. ¿Sí? Para ello va a haber normas de atención para este paciente, sobre todo desde el área de administración. Ya habíamos dicho que deben presentarse con la credencial para ver y saber si a través de la misma si se trata de una prepaga o se trata de una obra social, ¿sí? Si está vigente, si es provisoria, tenemos que saber si solicitamos DNI, como dijimos, y en algunos casos último recibo de sueldo, ¿sí? Si lo que nosotros vamos a recetar es algún tipo de pedido de práctica médica, también deberá estar autorizada. Y aquí en la autorización de este tipo de práctica médica también eh, va a tener que ver las particularidades de cada obra social y prepaga, porque si la obra social o la prepaga tiene la autorización online, ¿sí? La puede hacer el administrativo. Obviamente que se ingresa al sitio web, y ahí automáticamente solicita la autorización con los datos que están en la credencial y en algunos casos se le pide el código de seguridad. Ahora también recordemos que hay obras sociales y prepagas en donde en realidad eh, la autorización de la práctica tiene que hacerse cargo el paciente, ¿sí? También en el caso de que se presente, sea un paciente particular, o sea, no venga a través de ninguna obra social, de ninguna prepaga, el administrativo, ¿sí? Lo que tendrá que hacer es emitir la factura con el arancel correspondiente y recordar que en el caso de la prepaga, el paciente particular siempre va a estar grabada la consulta y la práctica con el IVA del 21%. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar eh, de lo que son las prácticas ambulatorias, ¿sí? Que también habíamos dicho que será la autorización que establece por convenio la obra social y también tiene que ver cuáles son las particularidades del lugar donde ustedes trabajan, de la institución de salud, ¿sí? Ustedes deben conocer también que el periodo de práctica no debe tener más de 30 días desde la fecha que se solicitó, ¿sí? O sea, si vienen hoy, por ejemplo, a pedir una, ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Una práctica, ¿sí? Y yo se la doy para dentro de 40 días, ese pedido de práctica que tiene el paciente no le va a servir, ¿sí? Si el paciente presenta una práctica ambulatoria que supera este tiempo de 30 días, ¿sí? Significará que está vencida. Y por supuesto que una orden vencida, la obra social no la va a abonar,
¿sí? Por lo tanto, eso también es responsabilidad del administrador, corroborar esos datos. También tendrá que considerar que tanto en las prácticas como en las consultas puede haber convenios con alguna obra social con respecto al pago de un coseguro. Que esto no solamente se lo tengo que informar al paciente para que se haga cargo él mismo, sino que también lo tengo que tener bien claro porque si el caso que corresponda a un coseguro y no se cobra, la obra social o la prepaga no le va a reconocer a la institución ese coseguro, ¿sí? En el caso de que no lo haya percibido directamente de la mano del paciente, que eso también es responsabilidad del administrativo de salud. En definitiva, a ver, toda orden de práctica especializada debe contar con nombre y apellido del beneficiario, número y plan. No nos olvidemos que todo lo que está en el programa médico obligatorio es lo básico que debe prestar como servicio la obra social y la prepaga, pero también hay que ver si alguna obra social o alguna prepaga tiene un plan especial. Puede haber algún tipo de consulta o algún tipo de prestación que no figure en el programa médico obligatorio, pero que la obra social o la prepaga la cubre justamente porque es un plan especial el que se le brinda a determinados afiliados, ¿sí? Que incluso hayan adoptado obviamente ese plan. Por supuesto que este afiliado que tuviera un plan especial, ¿sí? En la obra social no estaría aportando, por ejemplo, solamente el 3% de sus saberes remunerativos, sino que seguramente está abonando una diferencia de manera mensual para que su plan obviamente sea superior, ¿sí? Y ojo, no todas las obras sociales tienen diferentes planes, ¿sí? Pueden tener un único plan y otras pueden tener, sí, más de uno, en donde cada plan significa una prestación mejor a cambio, por supuesto, de mayor apoyo, ¿sí? Entonces, como dijimos, nombre y apellido del beneficiario, número del beneficiario, plan, si lo tuviese, fecha, detalle de la práctica solicitada, diagnóstico presuntivo, porque en el caso de que sea una práctica, lo que se solicita es porque el médico que lo atendió en la consulta principal sospecha de un determinado diagnóstico y con la práctica que se va a someter ese paciente lo quiere confirmar. Y también la firma y el sello del profesional, que es sumamente legible. Recordemos, ¿sí? Y esto también es un detalle importante, que los medios de contraste y los descartables utilizados en cada práctica, tenemos que ver qué cobertura le brinda cada obra social en particular o prepaga, porque a veces, por ejemplo, el líquido contraste, ahí está, ¿sí? Como es el yodo, eh, que se utiliza por ahí en algunas imágenes, no se incluyen dentro del programa médico obligatorio. Por lo tanto, hay algunas obras sociales que no lo cubren. Y hay que cobrárselo al paciente, ¿sí? Hay otras obras sociales que por supuesto sí lo cubren y otras que solo cubren a lo mejor un porcentaje y el resto lo debe abonar el paciente. Pero nosotros tenemos que estar bien asesorados con respecto a qué sucede con cada una de las obras sociales y las prepagas. Ahora, no se olviden ustedes que la institución donde ustedes trabajen puede que pertenezca a más de una obra social, ¿sí? Y sea prestataria de más de una obra social o prepaga. Por lo tanto, tenemos que tener en claro qué es lo que hay que cobrarle a cada paciente o reclamarle según sea la obra social o la privada de la que se trate. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Según las características por la cobertura que este paciente posea o no.
¿sí? Entonces vamos a tener pacientes privados y particulares, que el paciente que concurre a la institución y abona el arancel completo de la prestación requerida, porque justamente es un paciente privado o particular, no va a través, digamos, de ninguna obra social ni ninguna prepaga. Eso sería un paciente privado o particular, ¿sí? También este paciente privado o particular tiene todas estas prestaciones grabadas con el IVA. O sea, cuando nosotros le hacemos la factura como administrativo, debemos recordar que se graba el IVA del 21%. ¿Sí? Pero también vamos a tener aquellos pacientes mutualizados, ¿sí? Con prepagas o con obras sociales. Este paciente obviamente es afiliado de una obra social o una prepaga. Y también puede estar asociado a alguna ART, aseguradora de riesgo de trabajo. Por lo tanto, tendrá cobertura, ¿sí? Por los agentes de salud, eh, a esos que nosotros denominamos mutualizados prepagos o con obras sociales. También vamos a tener, que yo ahí no se los coloqué, pero después se los voy a colocar, algunos pacientes que nosotros llamamos carenciados, ¿sí? Que esto no es propio de una institución privada, sino que es el tipo de pacientes que son los que se acercan a los hospitales públicos, que comúnmente se llaman pacientes carenciados. ¿Por qué? Porque no tienen medios ni coberturas sociales y el hospital público tiene la obligación de atender. Nosotros ya lo hemos visto a esto, de atender a todos los ciudadanos argentinos, tiene esa obligación, y que estén, y a los ciudadanos también que estén de paso, incluso por el país, ¿sí? Deben atenderlos en los hospitales públicos, ¿sí? Aquellos que tengan obra social o prepaga, el hospital sí puede facturarle a la misma, ¿sí? La consulta. Pero aquel que no tenga medios tiene el derecho de recibir esa asistencia, ¿sí? También tenemos, o vamos a contar con aquellos pacientes que vamos a denominar según la procedencia, directos o derivados. Los pacientes directos, ¿sí? Es ese paciente que consulta por su propia voluntad de manera espontánea. O sea, de manera espontánea se presenta a la institución solicitando si hay algún profesional que lo atienda, o a través de un turno a lo mejor otorgado, a través de la agenda del profesional. Si no, vamos a tener otro tipo de paciente, que también es según la procedencia, que serían los pacientes derivados. Que justamente este paciente sería el que estaba con control médico, ¿sí? Pero este profesional lo deriva a otro profesional, ¿sí? Ya sea para un tratamiento a lo mejor más específico, para un tratamiento ambulatorio, o a través de un profesional en donde le aconseja a lo mejor la internación a través del médico derivante, ¿sí? También tenemos el denominado paciente de urgencia, ¿sí? Este tipo de paciente de urgencia es el que se va a presentar en la institución, que puede provenir porque justamente, no sé, a lo mejor, a ver, participó de un accidente de tránsito, ¿sí? Y lo llevan, ¿sí? Tenemos ambulancias, lo llevan en una ambulancia, y además que atienden a la gente que se accidenta en la vía pública, y le llevan a las instituciones donde solicita el damnificado, ¿sí? ¿Por qué a la institución donde solicita el damnificado? Porque el damnificado conoce que en esa institución atienden su obra social o su prepaga, y si no, vamos a suponer que el paciente está inconsciente, ¿no? Lo van a llevar a los hospitales públicos. Entonces tenemos el paciente de urgencia, ¿sí? Que se presenta en la sala de urgencia justamente porque ha sido partícipe a lo mejor de un accidente de tránsito,
Y en este caso, fíjense ustedes, si se queda en la institución o en el hospital, tendremos que facturarle como administrativo, supongamos del hospital, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a solicitar en el caso de ser administrativo, el número de denuncia policial o el número de acta, ¿sí? Porque participó de un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros a través de eso vamos a constatar que ha sido un accidente de tránsito. Y debemos nosotros tener ese aval de que ese paciente se lo denomina como tal, ¿sí? Paciente de urgencia, accidente de tránsito, porque participó de un accidente de tránsito. Y esos requisitos son los que van a avalar la característica de ese paciente, ¿sí? Pero también tenemos pacientes que pueden recurrir a la institución porque han sufrido un accidente doméstico, ¿sí? Cuando una persona sufre un accidente en su domicilio, si no tiene un servicio de emergencia que asista al domicilio, generalmente se lo traslada, ¿sí? A lo mejor sufrió un corte, una caída de altura, una quemadura, ¿sí? Y también en la declaración de este paciente, ¿sí? Del familiar o quizás a lo mejor del mismo paciente, nos explica cuál ha sido la situación para que podamos nosotros calificarlo como paciente de urgencia proveniente de un accidente doméstico, ¿sí? Pero también podemos recibir a nuestra institución pacientes que han sido o que han sufrido un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, tendrá convenios con esa institución y ya en el lugar de trabajo sabrán que deben recurrir a esta institución en el caso de un accidente de trabajo, ¿sí? Seguramente en el lugar del accidente, en el trabajo, obviamente, se le brindaron los primeros auxilios y luego se deriva para que el prestador, ¿sí? Que tenga convenio con la ART, que imagínense que fuéramos nosotros, en la institución donde nosotros trabajamos, ¿sí? Fuera ahí atendido o si se lo deriva a otra institución, ¿sí? Si nosotros lo atendemos, nosotros tenemos que facturarle los aranceles a la aseguradora que corresponda, ¿sí? Entonces, el número de siniestro en ese caso, en lo que es accidente de trabajo, también es muy importante para la facturación, ¿sí? Justamente con los datos del asegurado y de la empresa a la que pertenece el trabajador, ¿sí? Esos son datos que debemos nosotros solicitar cuando se presente ese tipo de paciente, ¿sí? Ahora, la recepción del paciente mutualizado, ¿sí? Nosotros al receptar este paciente mutualizado, porque sea que pertenece a una obra social o a una prepaga, primero que nada tenemos que saber si la institución trabaja con ese tipo de obra social o prepaga. Y consultar a la misma, como ya dijimos, para ver si continúa en vigencia ese afiliado. También tendremos que ver, ¿sí? No nos olvidemos que a veces los pagos de las retenciones para el aporte a la obra social que hace el trabajador están un poquito rezagados, entonces ver si hay vigencia o no respecto a esos aportes que el trabajador debe hacer a través de su actividad laboral. ¿Sí? Bien. Dijimos, o como comentamos en un comienzo, acuérdense que no tiene que tener más de 30 días el bono de recepción, ¿sí? Sobre todo en los casos, por ejemplo, de estudios complementarios. Y también si tengo la consulta online, obviamente que es lo mejor, porque
porque eso me va a estar indicando toda la brevedad, sin ningún tipo de atraso, ¿sí? También obviamente que tendré que ver los datos del bono de consulta, ¿sí? Y si yo tengo que completar de puño y letra al momento de receptar al paciente mutualizado, tengo que recordar que debe estar el membrete de la institución, en el caso de que el bono no venga preimpreso ya, y tiene que estar los nombres y el apellido completo del paciente, nada de abreviaturas. También la obra social, como ya dijimos, la prepaga según el tipo de plan, ¿sí? Si es que hubiese, el número de afiliado, ¿sí? Y cuidado, ¿sí? Fíjense siempre el número de afiliado, porque si colocamos un número de más, un número de menos o nos equivocamos, ¿sí? La prestataria lo devuelve como débito. Ya vamos a ver qué significa, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, la institución no va a cobrar esa prestación o esa consulta. Y también, si la consulta o la práctica especializada lleva un código, que obviamente sí lo lleva, porque ya lo hemos visto, ¿sí? Hemos visto algo en lo que es nomenclador, tendremos que codificarla para luego poder cobrar según lo que indica el nomenclador. Y por supuesto que también el diagnóstico, la fecha y la firma del profesional. ¿Sí? Ahora, eso sería todo lo que va al frente del bono. ¿Sí? Este bono no se puede corregir porque es un documento legal, salvo que haya una enmienda de por medio, ¿sí? Llegado y presentado con esa enmienda, pero de todo debe estar, sobre todo debe estar completo y en las condiciones correspondientes según los requisitos de cada obra social de cada prepaga, porque eso va a depender de que la institución, ¿sí? Cubra las prestaciones de esas obras sociales y esas prepagas. Y eso es muy importante, que esté completo, que esté correctamente completo, tanto el frente como el dorso del bono de consulta. Y eso es total responsabilidad del administrativo, porque de él va a depender que esta orden pueda salir a fin de mes, que esté bien completa y pueda ser incorporada al lote de facturación de la obra social o de la prepaga y pueda ser liquidada correctamente, que es un proceso que lo vamos a ver próximamente. Ahora, para ir finalizando, ¿sí? ¿Qué tendrá que tener de datos? Al dorso vamos a tener que tener la firma del afiliado, ¿sí? Prestando su conformidad. No nos olvidemos que el paciente o el afiliado firma con su conformidad de la atención recibida, declaración de la firma, su DNI, su teléfono de contacto, según los requisitos de cada obra social. ¿Sí? Todo eso, como dije, es responsabilidad del administrativo. Por lo tanto, vamos a ser nosotros los que tenemos que tener bien en claro no solamente los requisitos de cada obra social y cada prepaga, sino también de que de nosotros depende que la institución cobre correctamente todos los servicios prestados. Bien, entonces, hasta acá nosotros hemos visto parte de lo que es la administración de salud, ¿no? Ahora, uy, perdón. Eh, Vimos todo lo que tiene que ver con las consultas. Vimos los tipos de paciente. ¿Cómo vamos a recepcionar, ¿sí? De manera general al paciente en cada institución? Y también un tema muy importante, que es la manera de completar y los requisitos para completar cada bono o cada práctica según las características, obviamente, que requieran desde cada obra social, cada prepaga. Y también recordar que es algo muy importante, que de eso depende en realidad que la institución pueda facturar
y pueda cobrar los servicios. Lo más importante. ¿Sí? La próxima clase nosotros vamos a ver, y me lo voy a anotar, procesos de facturación. Ahí está. Vamos a ver procesos de facturación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el momento de liquidar, ¿sí? Requerimientos de la documentación que participan en lo que es el proceso de facturación, conforme a las exigencias de las obras sociales en general. Vamos a hacer un análisis de cada etapa del circuito de facturación y de liquidación, que eso también es muy importante. Vamos a hacer un reconocimiento de los términos comprendidos en un glosario en el cual ustedes deben familiarizarse en el uso de esos términos. Vamos a hablar del reconocimiento de cómo actúa un hospital público de gestión descentralizada en el recupero de los costos por la atención del paciente, que son los afiliados a las obras sociales o a las prepagas. ¿Bien? Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Hace bastante que no los veo, entonces espero que estén súper bien, que vayan llevando la cursada día a día como corresponde, así después no se les junta todo al fin de la misma. Y les mando un saludo enorme. Tengan una hermosa, hermosa semana y si ustedes quieren, nos vemos el próximo martes. Un beso enorme. Chao, chao.